Bueno, vamos a, vamos a continuar para hacer videos más cortitos. Estas son una serie de definiciones que son importantes que las sepan y que son conceptos importantes para entender ciertas cosas y también empezar a hablar con un poco de propiedad. Acuérdense que ya no decimos microbio, ni bicho, sino microorganismo o germen o patógeno. Vayan incluyendo esas palabras en algún cuadernito. Normalmente yo siempre les digo, después algo que tomaron también otros docentes, de armar como un glosario que sea para toda la carrera, un cuadernito de esos con índices donde van poniendo definiciones de otras asignaturas y de esta, como para ir teniendo ese vocabulario y esos conceptos sobre todo. No es solo vocabulario, sino la cuestión conceptual. Entonces, ¿qué es una patología? Es el estudio científico o la ciencia que estudia las enfermedades. Las enfermedades, una vez que se identifica un agente causal o un agente patógeno, hay que ver cómo se produce esa enfermedad. ¿Cuál es la etiología? O sea, ¿cuál es la causa? Etiología es causa, por lo tanto, el agente etiológico es el agente causal. Si yo digo, no sé, el agente causal de la faringitis estreptocóxica es el Streptococcus pyogenes, entonces la faringitis es la patología y el agente causal es este estreptococo, que es una bacteria. La patogenia es la forma de desarrollo de una enfermedad, o sea, qué pasa, llega el germen, qué pasa en el organismo, cómo se va desarrollando, el periodo de incubación que tiene, todo lo que vimos en el otro. Acá, cuál es la incubación, cuál es el periodo que dura la enfermedad, cómo se va a desarrollar esa enfermedad. Y una diferencia importante que a veces se usan como sinónimos o se usan indistintamente y está mal conceptualmente, es la diferencia entre infección y enfermedad. Son cosas distintas, ¿sí? La gente los usa inadecuadamente. Infección es cuando llega un microorganismo al organismo, digamos, al humano, o sea, al cuerpo. Organismo seríamos nosotros, el ser humano, microorganismo, el patógeno. El microorganismo invade al ser humano, digamos, al cuerpo o al organismo, pero puede no existir enfermedad. Lo que sí va a pasar seguro es que entró, se estableció, se multiplica ese patógeno o ese agente causal, ya sea en la superficie o en el interior del organismo, depende. Si hablamos de una infección en la piel, va a ser en la superficie. Si hablamos de una infección en la garganta, va a ser en una mucosa, depende, ¿no? En la superficie o en el interior, siempre con respuesta inmunológica. Quiere decir que el organismo responde a ese patógeno. Siempre que hay infección hay respuesta inmunológica. Vamos a ver la próxima clase cómo está compuesto el sistema inmunológico, todo lo que involucra las células, los anticuerpos, todas las defensas del organismo. Siempre que hay infección, el organismo responde justamente con respuesta inmunológica, combatiendo esa infección. Va a haber una respuesta para combatir esa infección. Fíjense que cuando digo organismo hablo de ser humano, paciente, cuando digo microorganismo hablo del patógeno. Puede o no tener síntomas, me comí la N. Pongo revisar ortografía, pero se ve que lo toma como una palabra. Puede tener o no síntomas y signos. Y puede además tener la enfermedad o no. O sea, puede haber infección sin enfermedad. Por ejemplo, y ahora, ¿qué sería enfermedad? Cuando aparece algún cambio en el estado de salud. Esto tiene que ver con la definición de salud. Un estado anormal en la parte del cuerpo o en todo el cuerpo donde se altera alguna función. Por ejemplo, si una persona
se infecta, contrae el virus de HIV, tiene la infección. Entra el virus, se multiplica, la respuesta inmunológica aparece, el sistema inmunológico trata de combatir ese virus, se generan anticuerpos, se generan otras células de defensa, es por eso que en el laboratorio lo podemos diagnosticar, entre otras cosas, pero no está enfermo. La enfermedad aparece cuando aparece el SIDA, que es cuando la persona ya empieza a decaer en su estado de salud. Y colonización es cuando la persona, el sujeto o el organismo alberga patógenos, pero no va a tener ni síntomas ni signos. Es importante como transmisor. Ese patógeno está siempre en un número constante, pero no tiene respuesta inmunológica. Hay que diferenciar bien infección de enfermedad. La infección entra, se establece, se reproduce, se multiplica el patógeno con respuesta inmunológica, es decir, que aparece la defensa del organismo. Enfermedades cuando aparecen síntomas y signos. Y la colonización es cuando hay un patógeno, pero no hay respuesta inmunológica. Actúa como transmisor y como portador también. La infección también puede ser portador, obviamente, pero la diferencia acá es que este no tiene respuesta inmunológica. Acá lo que les muestro es cuando vimos los postulados de Koch, yo les quería esquematizar cómo se empieza a fundamentar un poco la microbiología como ciencia junto a Pasteur. Él tomó un animal muerto, se murió de una enfermedad infecciosa, le saca sangre, lo cultiva, un medio de cultivo es como si fuera, es esto que está acá, que no se ve de costado, pero lo vamos a ver cuando veamos toma de muestra para laboratorio, es como si fueran dos platitos como de un acrílico. Esto es como una gelatina, es un agar, esto rojo que se ve acá. Entonces ahí se conoce como siembra esto, porque hablamos de cultivo, como si estuviéramos sembrando la tierra, pero en realidad es paso por acá la muestra. Entonces le doy el tiempo para que los microorganismos se desarrollen y después él tomó un microorganismo de acá con una jeringa y se lo inyecta a un segundo ratón. Y el ratón se muere de la misma enfermedad que tenía el primero. Le sacó sangre, vio que estaban los mismos microorganismos, los miró al microscopio y ahí él deduce que los postulados de las enfermedades infecciosas, que lo tienen en la otra clase, ¿no? Entonces, una enfermedad infecciosa es aquella en la que los microorganismos invaden a un hospedero susceptible. En este proceso, el microorganismo va a llevar a cabo alguna parte de su vida, de su ciclo vital, dentro del hospedero, y ahí puede aparecer la enfermedad. Es importante saber que, por un lado, tenemos la virulencia del germen y por otro, los factores de susceptibilidad del hospedero. Cuando hablamos de virulencia del germen, hablamos de que tienen ciertas características que los hacen más patógenos, más agresivos, lo vimos, y los factores de susceptibilidad del hospedero, la edad, enfermedades crónicas, el sexo, o sea, todo eso que vimos también en el de cadena epidemiológica. Los gérmenes no muy virulentos tienen capacidad de infectar y enfermar ¿a quiénes? A aquellos que están inmunocomprometidos, inmunosuprimidos. Los pacientes con inmunocompromiso se enferman de enfermedades infecciosas que por ahí una persona que tiene lo que se llama defensas altas o inmunocompetencia no se enferma. En cambio, personas con defensas altas, inmunocompetentes, se van a infectar y enfermar con microorganismos mucho más virulentos. Y en los dos extremos, todo el espectro posible, ¿no? Si no, los que no tenemos inmunocompromiso no nos enfermaríamos nunca. Bueno, cuando hablamos de una enfermedad, decimos cuáles son los signos. Los signos son todos aquellos que son objetivos, es decir, que se pueden observar o medir, por ejemplo, con un aparato de medición.
la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura, la saturación de oxígeno, todos esos son signos, porque yo los puedo medir. Los síntomas son más subjetivos, son los que me dice el paciente. Me duele el costado. ¿Y cuánto le duele? ¿Le duele mucho o poco? Por ahí lo que para él es mucho, para otro es poco, depende del umbral del dolor que tiene el paciente. Síndrome es un grupo de signos y síntomas. Por ejemplo, el síndrome nefrótico incluye todas las patologías que tienen determinados signos y síntomas por el funcionamiento inadecuado del riñón. Para diagnosticar una enfermedad se evalúan los síntomas, los signos y las pruebas de laboratorio, que son muy importantes en las enfermedades infecciosas. Eso lo vamos a ver en otra clase. Y ahora sí, lo que les quiero mencionar es conceptos de epidemiología. Quiero ver una cosa, porque si no... La epidemiología es el estudio de la enfermedad, pero desde el punto de vista poblacional. Cuando yo estudio la enfermedad de un individuo aislado, hablo de la clínica. Cuando hablo de la población, hablo de la epidemiología. Estudia cuándo, dónde ocurren las enfermedades, cómo se transmiten, siempre desde el punto de vista poblacional. Las funciones del epidemiólogo son determinar cuál es la causa, ver dónde está el foco de contagio, identificar factores de riesgo, edad, sexo, hábitos, estrategias para controlar una enfermedad, controlar reservorio. Piensen ahora en la pandemia. ¿Qué hacen los epidemiólogos? Primero se identificó el virus, se vio cómo se transmitía, cuál era el virus, dónde estaban los focos de contagio, cuáles son los factores de riesgo. Todo eso que sabemos de cómo se transmite esta enfermedad del COVID, la pandemia, la estudiaron los epidemiólogos con observaciones y con estadística. Después yo les voy a dejar en este texto ustedes pueden ver, es un texto científico que habla de un estudio epidemiológico, y después les voy a subir un video de John Snow, que fue un epidemiólogo del siglo pasado, donde se evidenció, o el anterior, una de las epidemias de cólera. El epidemiólogo va a reunir y analizar datos para cortar la cadena de transmisión y evitar los contactos futuros, los brotes futuros. Y estas definiciones de incidencia, prevalencia y tasa son importantes cuando hablamos de epidemiología. La incidencia son las personas que se van enfermando en una población, y indica diseminación. Si la incidencia es alta, quiere decir que hay muchos nuevos casos y la enfermedad se está diseminando. Y la prevalencia es la cantidad de personas de una población que desarrollan una enfermedad en un momento específico. Quiere decir cómo circula esa enfermedad en la población, y va a indicar más que nada la gravedad. Y la tasa, que es una proporción o un cociente, o sea, una división, digamos, lo que me permite es comparar poblaciones entre sí independientemente de otras variables. Si yo hablo de la tasa de natalidad de la población de Anatuya, Santiago del Estero, y la tasa de natalidad de, no sé, Londres, en Inglaterra, las dos me están diciendo números de nacimientos por 1000 habitantes, no sé, en el 2019, yo me independizo de un montón de otras variables. O si yo digo la tasa de natalidad en el Tigre durante el año 2019 es el número de nacimientos cada 1000 habitantes en Tigre en ese año. Entonces me permite comparar poblaciones. Son conceptos importantes en la epidemiología. En epidemiología es importante la definición de caso sospechoso y el informe de casos. Piensen en todo esto de COVID, ¿no? Los trabajadores de salud, la definición de caso sospechoso es encasillar cuándo se sospecha de esa enfermedad. Por ejemplo, si uno tiene más de 37,5 de fiebre, con tos, cefalea, 2 síntomas con fiebre, vieron que fue cambiando, pero bueno, la definición de caso sospechoso se va ajustando a la dinámica. En un principio, el caso sospechoso para hacer COVID
tener COVID era haber venido de países donde circulaba el virus y tener fiebre y, no sé, tos. Después eso fue cambiando porque empezó a haber circulación viral y la definición se fue modificando. Entonces se define caso sospechoso para que uno tenga acceso a hacer el diagnóstico para esa enfermedad. Y después es importante el informe de caso. Llega la persona, caso sospechoso, se le hace el estudio y después se informa positivo o negativo a un sistema informatizado e integral de salud, que es como después el ministerio recaba los datos que se dan en los partes diarios. Eso se hace para todas las enfermedades de denuncia obligatoria. Ahora les explico un poco más esto. Los trabajadores de salud tienen que reportar todos esos casos por una ley que se llama de denuncia obligatoria, que es la 15.465. Esa ley dice que hay que denunciar, informar los resultados de ciertas enfermedades que están catalogadas. En este caso la del COVID, pero hay un montón que hay que denunciarlas. Entonces, se va a reportar el evento detallando todos los datos epidemiológicos, se llenan unas planillas donde dicen con quién estuvo, cuándo empezó con los síntomas, ocupación, enfermedades previas, situaciones de riesgo, todo para que después eso se carga a un sistema y el sistema de epidemiología recaba esos datos y analiza a ver si hay un foco, por qué está pasando ese foco, cómo se puede combatir. Recuerden que establecer la cadena de transmisión, conocerla e interrumpirla en cualquiera de sus casos es para evitar brotes futuros o para que se disemine. Esta ley de denuncia también es para interrumpir esa cadena de transmisión. Las distintas autoridades locales, provinciales, nacionales reportan ese sistema integrado de sanitaria argentino que se llama SISA. Por ejemplo, en el 2009 con la pandemia de H1N1 de gripe y en el 2020 ahora con COVID. ¿Para qué sirve la epidemiología en estos casos? ¿Qué conductas se tomaron? Sirve para ver cómo se transmite la información, dónde hay casos, dónde hay focos, qué conductas se tomaron. Bueno, la cuarentena es la más evidente. En el 2009 se habían interrumpido las clases en un periodo corto de tiempo. Las otras medidas que se toman son los protocolos para que abran los comercios. En fin, todo lo que ustedes vienen viendo se hace porque hay una finalidad en reportar estos datos. El ministerio justamente da el parte diario tomando la estadística del personal de salud que informa esos casos. Por ejemplo, cuando el laboratorio analiza un hisopado por persona paciente sospechosa de COVID, llega la ficha epidemiológica, se carga en este sistema, en este SISA, para el que hay que tener una clave, no cualquiera tiene acceso a esto, y después se carga en el resultado. Ahí están todos los datos del paciente con, digamos, con privacidad, ¿no? No se pueden divulgar esos datos. Entonces, después, el servicio de epidemiología y este sistema de vigilancia va viendo, bueno, ¿dónde hay mayor número de casos? ¿En AMBA? ¿En Córdoba? ¿A qué población afecta? Por edad, por sexo, se va viendo todo eso y eso permite tomar conductas. El sistema de vigilancia es esto, conocer la ocurrencia, la distribución de los casos, pero siempre ligado a una acción. No es que se juntan los datos estadísticos porque sí, sino que es para tomar una acción que es una herramienta muy importante para prevenir y controlar las infecciones. Lo que se quiere hacer con todo esto en este caso es que la gente no se infecte y controlar, que no se disemine. Por eso son estas medidas. En este caso, porque es un virus nuevo, en otros casos también hay otras medidas que no son tan evidentes para toda la población. Pero, si ven acá, esto es el módulo de cómo se reportan ciertas enfermedades infecciosas. Las que están en naranjita son las que se reportan inmediatamente. Las gastroenteritis, las meningitis, las vectoriales como dengue, paludismo. Bueno,
las de picaduras por arañas o víboras, las transmitidas por animales, estas se tienen que reportar inmediatamente. Y ahora se agrega COVID. El COVID ahora, las respiratorias, como gripe, SARS, que era el anterior, el primo hermano del COVID, acá también iría incluida el COVID. Se informan diariamente, no puede esperar el informe. Las que están en amarillo se informan semanalmente y, por ejemplo, creo que está las enfermedades de transmisión sexual, sífilis, sida, todas esas se informan por semana. Y por grupo de edad también se hace otro reporte de respiratorias, de transmisión sexual, pero por edad. Todo esto es porque el sistema de vigilancia va haciendo este tipo de grafiquitos que se conoce como corredor endémico. Esto sale de datos estadísticos y este gráfico muestra que si la curva se mantiene por acá, quiere decir que estamos en zona de éxito, que no hay peligro de brote. Este es el corredor, ¿no? Si la curva viene acá amarilla, estamos como en alarma. Y si la curva tiene esta altura, estamos en epidemia. Esto no es la curva de COVID. Esto es un corredor endémico para una enfermedad dada, de tal año a tal año. Quiere decir, esto marca lo que sería normal. Lo que está más para arriba me indica que hay peligro de brote. Brote es cuando aumenta el número de casos para el esperado en esa época del año y en esa población. Ahora estamos en brote porque estamos en pandemia. Estaríamos siempre por zona de alarma. Si esto bajara lo suficiente, estaríamos en zona de éxito, que es lo que se trata de hacer, bajar la curva, bajar la curva. Y acá este es el circuito de vigilancia clínica, ¿no? Primero, vuelvo a decir, vigilancia clínica es observar, estar alerta, en vigilia de que no se propague una enfermedad de transmisión infecciosa. Entonces, lo que hay que hacer es suponer que viene X persona con síntomas probables de COVID, recolectarlo, notificarlo. Se hace el análisis y se establece el resultado, se difunden esos resultados y se toman acciones, por ejemplo, el aislamiento. Y después se evalúan esos datos para ver qué cambios hay que hacer. Todo eso es la función de la epidemiología, que tiene como objetivo principal recolección continua de datos permanente y sistematizado. Quiere decir que se hace, está estipulado que se hace y está también informatizado en un sistema informático para que haya siempre una acción ligada. ¿A qué? A cortar la cadena de transmisión. Porque interrumpir justamente la cadena de transmisión en cualquiera de sus pasos es la base para controlar la infección. Este es uno de los pasos donde se puede interrumpir. Y bueno, esto que les decía antes, que se reportan los casos sospechosos en esta ley. Es ley. Es algo que es relativamente barato, pero a pesar de ser ley, hay personal de salud que no lo cumple. Entonces ahí se pierde información de cómo está circulando una enfermedad determinada. Bueno, aquí terminamos entonces. Para remarcarles los conceptos de tasa y prevalencia e incidencia, es importante, ustedes lo habrán visto en salud pública, es importante porque me sirven para comparar poblaciones, ¿sí? Son indicadores importantes. La incidencia es cantidad de personas que serían nuevos casos y la prevalencia es personas de una población que desarrollan una enfermedad en un momento específico, pero sin importar cuándo apareció por primera vez. Entonces me indica cómo está circulando, la gravedad, el tiempo que esa enfermedad se queda ahí afectando a la población. La incidencia tiene que ver cómo se va diseminando. Y las tasas, bueno, si yo voy a comparar tasa de mortalidad de una población, pero en una población hay 1000 habitantes y en otra hay 1.000.000, tengo que usar el número de tasas, porque no es lo mismo que se mueran 5 personas por semana en 1.000.000 de habitantes a 5 personas por semana en 100 habitantes.
Entonces, cuando uso la tasa, me independizo al ponerle el denominador, es como que estoy igualando las condiciones, digamos, de la población. Hasta acá llegamos entonces.